Channel y hoy les traigo algo diferente. Vamos a realizar este llavero, es muy fácil de realizar, es una margarita. Lo vamos a hacer de 12 pétalos, vamos a utilizar solamente hilo amarillo, hilo blanco. Estoy utilizando, este es un hilo amigurumi, lo estoy tejiendo con un ganchillo más chiquito que el recomendado, lo estoy tejiendo con un ganchillo número 2. Vamos a utilizar marcadores de punto y la argollita para poderla colgar donde tú deseas. Si la quieres poner en la llave, en un bolso, quedaría espectacular. Los voy a dejar con el paso a paso. Bueno, chicas, vamos a comenzar a realizar nuestro llavero de margarita. Empezamos tejiendo con el color amarillo y lo vamos a elaborar con un ganchillo número 2. Vamos a hacer un anillo mágico de esta manera, o como tú lo sepas hacer. Ya aquí tenemos fijado nuestro anillo mágico y dentro del anillo vamos a elaborar 6 puntos bajos. Empezamos. 1, lo voy a hacer lento para que se fijen. 2, 3, 4, 5 y el número 6. Aquí tenemos nuestros 6 puntos bajos. Ahora vamos a jalar un poquito nuestro hilo de esta manera para poder cerrar el anillo mágico. Vamos a cerrar esta vuelta. Esta va a ser la única vuelta que vamos a cerrar, porque a partir de la segunda vuelta vamos a trabajar en espiral. Nos metemos en el primer punto bajo que hicimos, agarramos, si se fijan, las dos barriguitas, sacamos hilo y deslizamos. Y ahí nos queda cerrada nuestra primera vuelta. Vamos por la vuelta número 2. Subimos una cadenita solamente para dar altura. Esta cadenita no nos cuenta como punto, es solamente para dar altura. Y a partir de esta vuelta, como les dije anteriormente, vamos a trabajar en espiral, pero vamos a trabajar por la barriguita de adelante. Ahí se fijan, solamente agarré la barriguita de adelante. Y vamos a hacer un aumento en cada punto. Hacemos 1 y el número 2 para tener nuestro primer aumento. Y vamos a marcar en el punto número 1 para que sepamos dónde comenzamos nuestra vuelta número 2. En el siguiente comenzamos igual agarrando la barriguita de adelante. Mira, el punto tiene una barriguita de adelante y una barriguita de atrás. Estamos trabajando solamente por la barriguita de adelante. Volvemos a hacer otro aumento. En el siguiente, igual la barriguita de adelante, hacemos otro aumento. Y esto lo vamos a repetir haciendo un aumento en cada punto. Y en total nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí terminé mi vuelta número 2 con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 la secuencia sería un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Vamos a quitar nuestro marcador y en este primer punto, por la barriguita de adelante, vamos a trabajar nuestro primer punto bajo. Nos vamos a marcar nuevamente. Y seguimos. Hicimos un punto bajo, entonces en el siguiente punto nos tocaría hacer un aumento. Recuerden que estamos trabajando puntos bajos. En el siguiente, un punto bajo solo. En el que sigue, un aumento. En el que sigue, un punto bajo solo por la barriguita de adelante. Y vamos a repetir hasta llegar acá, a donde tenemos nuestro marcador. En total nos tienen que salir 18 puntos bajos. Terminé mi vuelta número 3 con mis 18 puntos bajos.
Vamos a empezar la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a empezar directamente con los aumentos y vamos a agarrar nuestro primer punto, vamos a hacer un aumento, 1, 2 en el mismo espacio, marcamos el primero que hicimos y sigue 1 y 2 puntos bajos, uno en cada punto. En el siguiente hacemos un aumento y esta es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar un aumento y 2 puntos bajos solo. Hacemos el primero, en el siguiente punto hacemos el siguiente y en el que sigue nos faltaría hacer el aumento. Terminamos esta vuelta con un aumento y 2 puntos bajos solo. Y aquí terminé mi vuelta número 4. 1, 2, 3 y 4. Y al final me salieron 24 puntos bajos. Vamos a comenzar la vuelta número 5. Un punto bajo. Marcamos. Hacemos otro punto bajo. Siempre agarrando la barriguita de adelante. Van 2 y número 3. Hicimos 3 puntos bajos, uno en cada punto de base. Y en el siguiente nos tocaría hacer un aumento. Hacemos 2 puntos bajos en el mismo espacio. Tocaría nuevamente hacer los 3 puntos bajos, que sería un punto en cada punto de base, solamente por la barriguita de adelante. Hacemos 1, 2 y el número 3. Seguido de un aumento, y esta es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar 3 puntos bajos, uno en cada punto de base, y en el siguiente hacemos un aumento. Lo vamos a hacer por toda esta vuelta y al final les tienen que salir 30 puntos bajos. Terminé mi vuelta número 5. Comenzamos nuestra vuelta número 6. Hacemos un punto bajo. Vamos a marcarlo. Y la secuencia de esta vuelta sería 4 puntos bajos y un aumento. Pero aquí vamos a comenzar primero haciendo 2 puntos bajos y en el siguiente vamos a realizar el aumento. 1, 2, en el siguiente 4 puntos bajos. Solamente estamos agarrando la barriguita de adelante. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente un aumento. Entonces los voy a dejar con esta secuencia. Recuerden que aquí al final les tienen que sobrar 2 puntos porque comenzamos con 2 puntos y un aumento, entonces sobran 2 puntos para completar los 4 de la secuencia. Voy a avanzar toda esta vuelta y al final les tienen que salir 36 puntos. Terminé mi vuelta número 6. Vamos a comenzar nuestra vuelta número 7. Y esta vuelta consiste en hacer 5 puntos altos y un aumento. Hacemos 1, igual por la barriguita de adelante, 2, vamos a marcar nuestro primer punto que hicimos, van 2, 3, 4 y el número 5, seguido de un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por esta vuelta. Ya esta sería la última vuelta que vamos a hacer con aumento. Realizamos 5 puntos bajos, uno en cada punto de base, seguido de un aumento. Voy a seguir avanzando esta vuelta y ya regreso. Llevamos 1,
2, 3, 4, 5 y seguido del aumento. Terminé de elaborar mi vuelta número 7, en total me salieron 42 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta número 8. Esta vuelta número 8 consiste en hacer un punto bajo en cada punto de base, sin aumento. Solo vamos a elaborar los 48 puntos bajos. Vamos a marcar. Igual los voy a tejer por la barriguita de adelante. Van 2, 3, los voy a dejar elaborando esta vuelta y ya regreso. Aquí terminé mi vuelta, ya tejí mis 42 puntos bajos y esta es la última vuelta que vamos a realizar. Vamos a dar vuelta al tejido porque este va a ser mi frente. Por haber tejido con la barriguita de adelante me quedó este diseño. Si se fijan queda como tipo espiral y me encanta mucho cómo se ve. Entonces voy a dejar este como mi frente. Voy a pasar esta colita para la parte de adentro para que me quede de esta manera. Así como este tejido vamos a elaborar otro más, ya aquí yo lo tengo adelantado, solamente falta darle vuelta. Igual esta colita la voy a pasar del lado de adentro y así nos quedan las dos. Ahora lo vamos a colocar frente con frente y los vamos a tejer con puntos bajos por todo el alrededor. Ya los vamos a tejer juntos. Miren qué bonito se ve. Espero que se esté viendo bien. A mí me encanta. Terminamos acá. Ahora vamos a unirla. Vamos a poner frente con frente. Dejamos lo de los lados espirales de cada lado. Voy a agarrar un punto completo de este lado y vamos a agarrar un punto completo. Mire, estoy agarrando completo. Y pasamos y hacemos un punto bajo. Nuevamente les voy a separar aquí un poco para que vean. En el siguiente punto estoy agarrando completo el punto. En el siguiente agarro el punto completo y hago otro punto bajo. En total vamos a tejer los 42 puntos bajos que hicimos en la vuelta anterior. Les vuelvo a explicar. Agarramos el punto completo de este lado con el punto completo de este lado. ¿Vieron? Y hacemos un punto bajo. Y eso es todo lo que vamos a hacer por esta vuelta. Vamos a unir los dos círculos con punto bajo. Agarramos el punto de acá completo con el punto que sigue de aquí completo y cerramos. Voy a unir todos estos dos círculos. Cuando ya los tenga unidos los dos, regreso. Y aquí terminé de unir toda mi vuelta. Ahora vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto bajo que hicimos. Deslizamos, hacemos una cadenita de más y cortamos. Porque ya no vamos a trabajar con este amarillo, vamos a empezar a trabajar los pétalos que serían de color blanco. Si tú deseas puedes colocarle, para que te quede más durito por dentro, colocarle un poquito de relleno, pero como yo quiero que me quede así un poco planito, que no me quede tan abultadito, lo voy a dejar de esta manera. Pero si tú quieres colocarle un poquito de relleno también estaría bien. Así se ve por la parte de atrás, igual por la parte de adelante. Vamos a comenzar a tejer los pétalos. Ahora vamos a comenzar a hacer los pétalos. Vamos a hacer
un nudo deslizado. Voy a meter mi aguja en cualquier punto, lo voy a meter por acá y voy a agarrar el punto completo. Aprieto un poco y paso, subo una y dos cadenitas. Esta colita me la voy a ir llevando para irla escondiendo de una vez. Voy a cargar mi ganchillo con doble lazada para hacer un punto alto doble. Nos vamos a meter en el siguiente punto y vamos a elaborar este punto alto doble. Llevamos una sacada, dos sacadas y tres sacadas. Repetimos el mismo punto, enlazamos en nuestro ganchillo dos veces. En el mismo punto que hice este punto doble, vamos a meter nuestro ganchillo y vamos a elaborar nuevamente de tres sacadas. 1, 2 y 3. Ya aquí tenemos nuestra primera mitad de nuestro pétalo. Vamos a hacerle un punto picot para que quede con una puntita bonita. Hicimos tres cadenitas. Aquí en la unión del punto metemos nuestro ganchillo de esta manera, agarramos hilo y deslizamos para así formar nuestro punto picot. Cargamos nuestro ganchillo dos veces y nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto doble. 1, 2 y 3 sacadas. Nuevamente cargamos dos veces y en el mismo punto vamos a hacer un punto doble. Vamos a hacer un punto alto en este mismo punto y ahí nos queda terminado nuestro primer pétalo. Vamos a fijarlo en el siguiente punto con un punto deslizado. Y ahí tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a repetir esta misma secuencia de todo alrededor de la flor y en total nos tienen que salir 12 pétalos. Vamos nuevamente a subir dos cadenitas. Cargamos el ganchillo dos veces. En el siguiente punto hacemos un punto doble. 1, 2 y 3. Cargamos nuevamente para hacer otro punto doble en el mismo espacio. Hacemos 1, 2 y 3. Y ahí terminamos la mitad del primer pétalo. Subimos tres cadenitas para hacer un punto picot para que le quede esta puntita. Nos metemos aquí. Fíjense cómo metí el ganchillo. Agarro hilo y deslizo para formar nuestro punto picot. Cargo el ganchillo nuevamente y en el siguiente punto hacemos un punto doble de tres sacadas. En el siguiente punto, en el mismo punto, disculpen, vamos a hacer otro punto doble. Nuevamente un punto alto en el mismo punto y cerramos en el siguiente punto con punto deslizado. Y esa es toda la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a explicarle otro pétalo. Ya esta colita la podemos cortar para que no nos estorben porque ya creo que es suficiente. La hemos tejido suficiente y ya la podemos cortar. Ahorita la cortamos. Aquí donde hice mi punto deslizado voy a subir dos cadenitas. Eso es para que me dé altura. Cargo mi ganchillo dos veces y en el siguiente punto voy a hacer un punto doble de tres sacadas. 1, 1, 2 y mismo punto voy a hacer otro punto doble. Ya hice mis dos puntos en el mismo espacio. Vamos a hacer nuestro punto picot. Nos deslizamos hasta acá, hasta donde hicimos
los puntos altos dobles, deslizamos para formar nuestro punto picot y cargamos nuestro ganchillo nuevamente 2 veces, nos vamos al siguiente espacio y hacemos un punto doble alto, cargamos nuevamente en el mismo punto, un punto alto doble, en el mismo punto un punto alto y cerramos en el siguiente con un punto deslizado. Y esta es la secuencia que vamos a hacer. Voy a terminar toda esta vuelta, en total le tienen que salir 12 pétalos. Cuando ya yo tenga mi flor terminada, regreso para mostrarles qué tal nos quedó la flor. Y aquí ya terminé la flor, mire qué hermosa quedó. Nos quedaron 12 pétalos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pétalos. Ya solamente nos falta colocarle aquí arriba, les voy a mostrar cómo lo vamos a colocar. Vamos a meter nuestro ganchillo de esta manera, agarré una argollita y vamos a pasar el hilo por acá adentro. Pasamos por aquí, vamos a meter el ganchillo por la parte de atrás para salir de este mismo lado donde sale el hilo y lo volvemos a jalar para el otro extremo. Y ahí está, jalamos nuestro hilo, queda fijada la argollita. Luego simplemente le hacemos un nudito, escondemos el hilo, cortamos y listo. Y así nos queda nuestro llavero. Por el video tutorial, nos vemos en el próximo. Chao, chao.